Hola mis apreciados hermanos y amigos que nos siguen desde diferentes partes del mundo en este podcast que estamos llevando a cabo cada semana acerca de actualidad profética. Para poder ponerlos en contexto, en este podcast estudiamos el acontecer mundial con relación al desarrollo profético bíblico. De manera que todo lo que sucede en el mundo tiene algo que ver con el desarrollo de la profecía. Y por esa razón hemos desarrollado esta sección que se conoce como actualidad profética en nuestro podcast. Así que sean todos bienvenidos. Además está pedirles por favor que se puedan suscribir en nuestro canal, en nuestras páginas de nuestras redes sociales. También pueden visitarnos en nuestra página oficial en internet y pueden escribirnos a través de nuestro WhatsApp para que ustedes puedan ser parte de nuestra programación, de nuestro contenido y de nuestra comunidad a nivel mundial. Muy bien, pues en esta ocasión vamos a estar hablando de la noticia del momento, de la noticia que está sucediendo en el mundo, algunos acontecimientos muy recientes en estos días que están maravillando al mundo y poniendo al mundo de manifiesto de que los líderes mundiales van y vienen, son renovados, sustituidos cada vez que el marco profético nos indica que la profecía va avanzando. Y es que en estos días hemos visto o hemos sido testigos de una noticia importante, y es que el Papa Francisco falleció no hace mucho, e inmediatamente el cónclave en la Iglesia Católica pues se ha reunido en el Vaticano para nombrar a un nuevo Papa. Es decir, ya esto ha sucedido, ha sido nombrado un nuevo Papa sustituyendo a Francisco I. Este nuevo Papa, su nombre es Robert Francis Prevost y es originario de los Estados Unidos, es decir, que en la historia papal es el primer Papa de origen norteamericano y sería el segundo del continente americano en toda la historia de la Iglesia Católica. Estos aspectos históricos y biográficos del nuevo Papa tienen mucho que ver en las implicaciones de los acontecimientos actuales y hacia dónde se dirige la agenda del Vaticano y del mundo entero. Por esa razón es que necesitamos entender algunos aspectos relacionados con este nuevo nombramiento en el Vaticano. Dicho sea de paso, este Papa, una vez que fue nombrado por el cónclave como el nuevo Papa, el sucesor de Francisco I, inmediatamente escogió un nombre por el cual él debe ser identificado. Y ese nombre es León XIV. Es decir, que antes de él han habido 13 personajes que se han identificado como León. En este caso, este Papa llevará el nombre de León XIV. Antes de él, o en esa línea sucesora, hubo entonces un León XIII. Cada papa, una vez que elige su nombre por el cual debe ser identificado, pues escoge un nombre de algún antecesor papa también y se identifica con la agenda y los acontecimientos que buscaba o los peldaños que buscaba alcanzar dentro de la estructura católica o de los objetivos que buscaba alcanzar el anterior papa. En otras palabras, lo que este papa está haciendo es diciéndole al mundo que la línea que él va a tomar, que va a seguir, es la línea de los acontecimientos de la agenda que tenía León XIII. De manera que lo que vamos ahora a indagar un poco es la razón por la que este nuevo papa se identifica como León XIII, y vamos a tratar de investigar acerca de León XIII para poder entender un poco cuál será la idea central que moverá
las filas de la Iglesia Católica y de manera específica al nuevo Papa de la Iglesia Católica. Bien, León XIII pues fue un hombre, un papa que vivió entre los años 1800 y 1900, es decir, desde el año 1878 ascendió al trono papal y murió en el año 1913, es decir, que en ese periodo de tiempo durante ese periodo de tiempo fue papa en Roma. Ahora, ¿quién fue León XIII? León XIII pues nació básicamente el 2 de marzo de 1810, pero no fue sino hasta el 20 de febrero de 1878 que fue nombrado papa, hasta 1903, el año en que él murió en el Vaticano. Ahora bien, aspectos que no logró cumplir León XIII. Hubo algunas cosas que no logró y es a partir de aquí que necesitamos entender cuál es la línea que llevará el nuevo sucesor del Papa en Roma. Primeramente vamos a analizar los aspectos que no logró cumplir. Número 1, el restablecimiento del poder temporal del papado. Prácticamente todos los papas que llegan a ser papas en Roma llevan ese objetivo: restablecer el poder temporal de Roma como papado en todo el mundo, es decir, eso significa el poder absoluto en el mundo, utilizando por supuesto otras potencias para poder ejercer dominio sobre todo el mundo, cosa que se hizo en la Edad Media, pero que a partir del año 1798, cuando la herida de muerte fue infligida en el cuerno pequeño o en la bestia primera de Apocalipsis 13, a partir de ese momento los poderes que le fueron otorgados alguna vez le fueron retirados. Y a partir de ese momento todos los pontífices que llegan al trono papal buscan de algún modo alcanzar el restablecimiento del poder temporal del papado. Eso no solamente quiere decir los dominios sobre los territorios que les fueron quitados en aquella época, sino que también indica una influencia a nivel mundial, religiosa y política a través de algunas naciones. Esto tiene que ser muy importante. Ahora bien, dado a que el restablecimiento del poder temporal del papado no es algo que se lleve a cabo de la noche a la mañana, muchos de estos papas lo que hacen es hacer un listado de cosas que ayuden y puedan contribuir al restablecimiento del poder temporal del papado. Básicamente, ese fue uno de los aspectos que no logró cumplir León XIII. Ahora bien, otra de las cosas que no logró cumplir León XIII fue la unidad con las iglesias ortodoxas y protestantes. Una de las cosas que siempre ha buscado el papado en Roma es la unidad de las iglesias ortodoxas y protestantes, pero como la Iglesia Católica a la cabeza. Eso significa que la Iglesia es la que dictaría todas las normas de ejecución a todo el mundo religioso en el mundo, a todas las comunidades religiosas, a todas las denominaciones. Entonces, esto tiene un nombre y se conoce como ecumenismo. Se han hecho tantos esfuerzos para lograr hacerlo y no se ha llevado a cabo. Sin embargo, esto a nivel profético lo entendemos muy bien, porque esto implicaría que la Iglesia Católica estaría ejerciendo poder absoluto sobre todas las iglesias y también sobre todo el mundo cristiano y no cristiano. Y el tercer punto que no logró alcanzar León XIII fue la conversión o disminución del liberalismo secular. Una de las cosas que vimos en las que se enfocó Francisco I fue precisamente eso. Muchas de las cosas dentro de la iglesia las intentó
de algún modo corregir para que la iglesia pueda tener una mejor imagen de cara al mundo, porque esto cuenta demasiado. Aunque no lo crean, todo esto es marketing, un lavado de cara para que la gente pueda ver que están cambiando. Sin embargo, su objetivo principal no se desvían de allí, que es el control mundial absoluto. Ahora bien, les dije que eso fue entre el año 1878 y 1903, año en que muere este papa. Ahora, ¿qué sucede con la iglesia? La iglesia adventista del séptimo día comienza desde el año 1863, es decir, que para el año 1878, que comienza el papado en Roma, ya estaba la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Mientras el sistema papal de León XIII en Roma se va desarrollando, buscando el restablecimiento del poder papal, buscando la unidad de las iglesias ortodoxas y protestantes, mientras él está intentando llevar a cabo aquello que era lo que estaba haciendo o lo que estaba sucediendo en la iglesia adventista. Pues les voy a mencionar por lo menos algunos aspectos de lo que sucedió en esa época en la iglesia adventista para que podamos tener un contexto histórico de lo que sucedió con lo que va a suceder ahora en nuestro futuro. Hay un libro que se conoce, lo que todo adventista debe saber o debe conocer, sobre 1888. Recuerden que 1888 está dentro del marco del gobierno papal de León XIII, de 1878 a 1903. Entonces, 1888 es marcado en la historia porque en ese congreso, se conoce como el Congreso de Minneapolis, y en ese congreso pues hubo dos pastores. Número uno fue A.T. Jones y número dos E.J. Wagoner o Wagoner. Estos dos pastores, en el concilio de Minneapolis de 1888, presentaron la doctrina o el mensaje de la justicia de Cristo. En otras palabras, la justificación por la fe. A veces hablamos de la justificación por la fe, pero hemos entendido algunas personas un poco mal la justificación por la fe. Cuando hablamos de la justificación por la fe, estamos hablando de la justicia de Cristo. Ahora, ¿qué era lo que decía en sí, o un resumen en pocas líneas de este mensaje? Este mensaje presentaba, es decir, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. A recibir la justicia de Cristo. Y esta justicia se debe manifestar, una vez que la recibimos, se debe manifestar en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Es decir, no podemos alcanzar justicia a través de la obediencia a los mandamientos de Dios. Pero todos aquellos que hemos recibido la justicia de Cristo, podemos demostrarla a través de la obediencia a los mandamientos de Dios, a todos los mandamientos de Dios. Este mensaje incluía fidelidad, significa adoración a Dios, implica todo el contenido del lugar santísimo. Por eso se conoce como el mensaje de la justificación por la fe, que era el mensaje del tercer ángel, y también es el resumen del mensaje de los tres ángeles, lo que estaría, vamos a ponerlo de esta manera, en una posición de que la iglesia adventista estaba a punto de comenzar a predicar el fuerte pregón en 1888. ¿Por qué razón? Porque en esos años, alrededor de esa época, los objetivos del sistema papal en el mundo estaban a punto de cumplirse. Hubo, de hecho, en los Estados Unidos, un intento de restringir la libertad de conciencia y aplicar al día domingo como día de reposo al Señor y eliminar la posibilidad del día de reposo, del sábado como día de reposo. Entonces, en este marco surge el mensaje de la justicia de Cristo.
Y es terrible noticia saber que en ese año la iglesia no aceptó ese mensaje, aunque unos 2 años o 3 años después, la iglesia en un voto de la reunión mundial aceptó el mensaje de la justificación por la fe o la justicia de Cristo, pero en ese año no fue aceptado. La iglesia no estaba lista. Más tarde, la sierva del Señor escribiría y ella diría que este mensaje provenía del cielo y que la iglesia no estaba lista, no se había preparado para poder recibir este mensaje. Qué triste, hermano. La iglesia no se había preparado. Ahora bien, estos dos caballeros fueron los encargados de presentar el mensaje en aquel concilio. Mire lo que dice la sierva del Señor en Hechos de los Apóstoles en la página 601, dice: si la iglesia se reviste con el manto de la justicia de Cristo, despojándose de toda alianza con el mundo, verá ante ella el amanecer de un día brillante y glorioso. La promesa que Dios le hizo permanecerá firme para siempre. Es decir, que la única manera de alcanzar misericordia y la esperanza de un mundo mejor, que es el paraíso del Señor, será cuando nos revistamos de la justicia de Cristo. Ese es el tema de justificación por la fe. Ahora, ¿por qué todo esto se los estoy mencionando? Porque en el periodo que fue Papa León XIII, desde el año 1878 a 1903, todo esto sucedió dentro de la iglesia, lo que les acabo de explicar, lo que sucedió dentro de la iglesia, pero también les acabo de contar lo que estaba sucediendo en el Vaticano. Y yo estoy poniendo esto en oposición o en interpolación. ¿Por qué razón? Porque sabemos muy bien el desarrollo de la profecía, cómo va. Ahora, todo eso hizo que la iglesia de algún modo se estancara y comenzara de nuevo a vivir la experiencia de la predicación del mensaje de los tres ángeles. Y desde entonces estamos en ello. Ahora que falta mucho menos tiempo que en aquel momento, los acontecimientos de la profecía van a suceder con mayor rapidez. Ahora fíjense lo que sucede. Vimos ya las cosas que León XIII no alcanzó a realizar en su servicio papal, en su reinado papal de 1878 a 1903. Ahora, ¿cuál será la línea de este nuevo Papa en Roma? Pues prácticamente los aspectos que no logró cumplir León XIII, seguramente León XIV intentará cumplir. ¿Y cuáles son ellos? Número 1, el restablecimiento del poder temporal del papado. Por eso es que este nuevo Papa se ha identificado como el sucesor de ¿quién? De León XIII. Porque va a seguir la línea de León XIII. Retomando aquellas cosas que no logró cumplir León XIII e intentando hacer que se cumplan mediante su gobierno como papa. ¿Cuál fue? Restablecer el poder temporal del papado. ¿Cómo lo hará? Vamos a ir viendo poco a poco. Luego, el siguiente objetivo que debe alcanzar es la unidad entre la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas que ya están unificadas, y las iglesias protestantes. Ojo con eso. Y por último sería la conversión o disminución del liberalismo secular. Esto es la estrategia de marketing que le llamo yo. Es decir, tratar de que el mundo vea esfuerzos por minimizar las extravagancias y la liberalidad que tienen en la Iglesia Católica. Y entonces de esa manera puedan justificar la admiración que merece las otras obras que ellos realizan, como la unificación de las iglesias y el restablecimiento del papado a nivel mundial. Ahora bien, ¿cómo lo van a lograr? Históricamente,
el sistema papal nunca ha logrado llegar a dominar el mundo por sí sola. En el año 538 fue por medio del Imperio de Oriente, recuerdan ustedes al emperador Justiniano, pues fue a través de Justiniano y también de los francos, Clodoveo, que fue uno de los que extinguió aquellas tres tribus bárbaras que habían invadido, los ostrogodos, los vándalos, los suevos. Todos estos fueron extinguidos con tal de ascender al trono. Pero el sistema papal no hizo nada, siempre utilizó otros mecanismos para que otros fueran los que hicieran el trabajo sucio. En el año de 1798, los mismos francos le quitaron el poder. Pero durante toda la Edad Media, la Iglesia utilizaba el poder civil para llevar a cabo sus objetivos militares y no militares, los utilizaba a través de las instituciones gubernamentales. Sin embargo, esta vez no es nada diferente. El sistema papal volverá a utilizar a las naciones, al poder civil, a los gobiernos para poder alcanzar sus objetivos. Por esa razón es que sus objetivos son claros: seguir la agenda de León XIII. Ahora bien, hace poco vimos, de hecho en el podcast pasado, hablamos acerca de lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos. ¿Por qué ahora estoy hablando de los Estados Unidos? Porque aunque no nos guste la idea, los Estados Unidos es el país más poderoso de la Tierra, el más influyente en todo sentido, militarmente, diplomáticamente, económicamente, es el más influyente en todo el mundo. Y como les dije que el sistema papal nunca ha logrado alcanzar sus objetivos por sí mismo, sin ayuda, siempre va buscando a los poderes más influyentes de la Tierra del momento. Esto significa que siendo Estados Unidos el poder o la nación más importante e influyente de la Tierra en este momento, lo que está sucediendo en los Estados Unidos hace unos días tiene mucho que ver con lo que acaba de pasar en el Vaticano. Y es que el 1 de mayo, por Donald Trump, fue declarado como el Día Nacional de Oración. Esto es importante, porque en ese Día Nacional de Oración se reunieron las tres principales religiones de la Tierra. ¿Quiénes eran? Los cristianos o el cristianismo, estaba también el judaísmo y estaban los musulmanes. Los representantes máximos de estos tres grupos religiosos estuvieron presentes y elevaron oraciones en la Casa Blanca para interceder por el presidente Donald Trump. Ahora bien, en ese día también Donald Trump firmó un decreto, la creación de una comisión de libertad religiosa. Ustedes dirán que a primera vista lo que está sucediendo en el Vaticano con lo que está sucediendo la creación de esta comisión suenan como antagónicos, pero no es así. No es antagonismo. ¿Por qué razón? Porque lo que busca este tipo de comisión de la libertad religiosa es unificar a todas las religiones. Y una vez que estén unificadas, el sistema papal ya no tendrá que hacer nada. Simplemente aparecerá en el escenario como el artífice y como el héroe del pueblo. Y esto es lo que precisamente está sucediendo. Por eso es que no es nada extraño que este sea el primer papa norteamericano en el Vaticano. Y no es nada extraño que los esfuerzos de unificación religiosa en los Estados Unidos estén avanzando en un país donde la separación de poderes y del Estado de la religión fue base fundamental de su constitución. No es nada raro que ahora veamos estos esfuerzos avanzar y a la vez el nombramiento de un papa norteamericano en Roma.
Esto no nos debe alarmar, pero nos debe poner siempre en alerta de que los próximos movimientos en el tablero del ecumenismo, de la unificación religiosa y la intervención de los Estados Unidos y del Vaticano en cualquier aspecto político o religioso en el mundo se ha visto con mayor frecuencia. Por esa razón es que como pueblo de Dios en este tiempo, nosotros debemos estar preparados, conocedores del tiempo en el cual estamos viviendo. Si no conocemos el tiempo en el cual estamos viviendo, estamos condenados a ser fácilmente engañados por aquellas corrientes de interpretación profética que no se ajustan a la Biblia. Por esa razón, yo le digo a usted, primeramente, gracias por seguir nuestro podcast y en segundo lugar, comparta estos podcasts con mucha gente. ¿Por qué razón? Porque es a través de la actualidad profética donde vamos a enterarnos de lo que está pasando en el mundo y qué tiene que ver con la profecía de la Biblia. Así que mis queridos amigos y hermanos, esperamos que vernos en el próximo podcast la semana que viene y podamos juntos poder indagar un poco más en los acontecimientos actuales del mundo y su contexto con la profecía bíblica. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima semana. Un abrazo.